Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Gloria, gloria al Señor, gloria al Señor. Mi alma te adora, Jesús. Vamos a invitar al Espíritu Santo con esta alabanza. Venga, amado. Espíritu Santo, en este lugar de ti. Espíritu Santo, llena este lugar de ti. Pues yo quiero recibir una gran que tu Espíritu, Señor, venga sobre mí, pues yo quiero recibir una gran bendición. Que tu Espíritu, Señor, venga sobre mí. Aleluya. Invita al Espíritu Santo para que venga sobre su vida y pueda bendecirlo. Aleluya. Espíritu Santo, en este lugar de ti. Espíritu Santo, llena este lugar de ti. Pues yo quiero recibir una gran bendición. Que tu Espíritu, Señor, venga sobre mí, pues yo quiero recibir una gran bendición. Que tu Espíritu, Señor, venga sobre mí. Llena mi vida de ti, porque necesitamos de ti, Señor amado, aleluya. Cada día más y más necesitamos de la presencia del Espíritu de Dios, aleluya, porque queremos recibir, aleluya, esa gran bendición de tu Espíritu, Señor, venga sobre mí, pues yo quiero recibir esa gran bendición. Que tu Espíritu, Señor, venga sobre mí. Necesitamos que el Señor llene cada día más y más de su poder, amado. Aleluya. Cuando hay hambre y deseo del Espíritu de Dios en nuestra vida, podemos decirle, Señor, queremos que tú derrames de ese aceite fresco, de ese aceite del Espíritu, Dios amado, en nuestras vidas. Tú que conoces la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, Dios amado. Aleluya. Derrama sobre nosotros, Dios del cielo, ese poder de tu Espíritu Santo, aleluya.
A su nombre. Gloria al nombre del Señor. Santo, santo, santo. Gracias, Jesús. Amado, busquen su Biblia. Alabado sea el nombre del Señor y del Espíritu Santo. Primera de Juan 5, 19 dice: sabemos que somos de quién. Somos de quién, de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Gracias a Dios por tu palabra viva y eficaz de bendición a nuestras vidas. Te pido, Señor, una vez más, como tú siempre haces, tú hablas nuestra vida conforme a la necesidad que tengamos. Que en esta preciosa hora, Dios amado, tú puedas ministrar a cada uno de los que estamos aquí presentes. Tú nos hables, Dios amado, de una manera poderosa y nosotros podamos así, de igual manera, darte a ti la gloria y la honra, porque solamente a ti pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, amado. Dios les continúa bendiciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero en esta noche disertar bajo el tema el oficio de un libertador. Vamos a hablar de lo que es el oficio de un libertador. Hemos predicado estas 3 noches. Nosotros llamamos todos los años 3 noches de avivamiento, pero en realidad nos enfatizamos en la primera noche sobre los milagros. En la noche de ayer hablamos de las sanidades. Y hoy queremos hablar sobre la liberación, lo que es un libertador. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuál es el oficio de un libertador? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y podemos entender que una persona, un libertador, en la Biblia, hablando teológicamente de la palabra de Dios, Dios siempre ha utilizado a diferentes individuos, diferentes personajes, con el propósito de libertar a alguien. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios mismo es nuestro libertador. Amén, amado. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Él nos libertó del pecado, de la esclavitud, de todo lo que el enemigo, aleluya, trae a las vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Pero desde el principio vemos en las Sagradas Escrituras que Dios, después que el hombre cayó y pecó y le falló a Dios, Dios había propuesto de una manera u otra, aleluya, tratar de restaurar al hombre y de libertarle, a pesar de que el hombre estaba envuelto en sus delitos y pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la Biblia nos habla de diferentes personajes. Dios escogió un hombre llamado Noé, el cual, aleluya, le dio unas órdenes. Les dijo: hazte un arca de madera, la vas a calafatear toda, bendito sea el nombre de Dios, y en ella entrará tú y tu familia. Noé, aleluya, fue el libertador de su familia. Bendito sea el nombre de Dios. No simplemente era para libertar a la familia, el propósito de Dios era libertar a más gente, pero el mundo antiguo no quería creer, aleluya, el mensaje que Noé predicaba. Bendito sea el nombre de Dios. Hay gente que dice que Noé no era predicador, mas sin embargo, Pedro en su epístola universal dice: Noé, pregonero de justicia. Alabado sea el nombre de Dios. Era un hombre que hablaba de algo que venía sobre la tierra. Y aunque se tardó 98 años construyendo el arca, en 98 años no se ganó ni un alma para que se metiera dentro del arca. Bendito sea el nombre de Dios. Wow. A veces la gente se pregunta: oye, nosotros predicamos, llevamos 2000 años predicando, y en vez de aumentar el número de personas que se arrepienten, van disminuyendo. Alaba la gloria de Dios. Porque con el primer mensaje de Pedro se salvaron como 3000, con el segundo como 2000. Ya se le han añadido 5000, aleluya, salvo a la iglesia, y hoy en día predicamos 5000 mensajes para que se salve uno. Alaba la gloria del Señor si puede. Qué terrible es el tiempo que estamos viviendo. Se está cumpliendo la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Pero Noé fue un tipo de libertador, aleluya, en el cual libró a su propia familia de aquel gran juicio, del diluvio que el Señor iba a enviar sobre el mundo entero. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia nos habla de otro hombre, alabado sea el nombre de Dios, que también vino a ser un tipo de libertador. Abraham, aleluya, era un hombre que Dios había sacado de la casa de su padre, de su familia, de su país, de su nación. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Bendito sea el nombre de Dios. Pero dice la palabra de Dios que en el transcurso, mientras Abraham iba, aleluya, al lugar que Dios le había dicho que le iba a mostrar, dice que entre él
su pariente, que era su sobrino Lot, comenzaron a crecer. Aleluya, la gente, el pueblo comenzó a crecer y comenzó a haber discordia entre ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Y llegó el momento donde Abraham le dice a su sobrino: bueno, tú escoge, si quieres el valle, yo cojo el monte. Si tú coges para el norte, yo agarro para el sur. Si tú agarras para el este, yo me voy para el oeste. Decide. Aunque Abraham era el que tenía que tomar la decisión, alabado sea el nombre de Dios, aleluya, le dejó a su sobrino escoger primero. Y Lot escogió el llano, el valle del Jordán, donde todo se veía bonito, era verde, aleluya, pero había escogido el lugar equivocado, porque allí el pecado abundaba. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas veces Dios nos permite elegir entre una cosa y otra, y siempre estamos buscando la mejor. Oye eso, siempre buscamos la mejor en vez de buscar la más necesaria. Porque no siempre lo mejor es mejor para usted, sino lo que es necesario. Bendito sea el nombre de Dios. Dios siempre le da a su pueblo, a sus hijos, lo necesario, no lo que ellos esperan recibir. Alabado sea el nombre de Dios, porque Dios sabe qué es en realidad lo que a ti te falta y qué es lo que tú necesitas. Ahora vemos que se levantaron los reyes y comenzaron a hacerle guerra a Sodoma y a Gomorra y a otras 5 ciudades que estaban alrededor del valle del Mar Muerto. Y dice la palabra, aleluya, que cuando llegó a oídos de Abraham que su sobrino Lot había sido llevado bajo cautiverio, dice que le dijo a los de Mamre, le dijo: vamos, aleluya, a rescatar a esta gente. Y Abraham se fue a guerrear para darle libertad a su sobrino y a todos los que se habían llevado bajo cautiverio. Bendito sea el nombre de Dios. Abraham era un tipo de libertador. Libertó a su sobrino. Usted y yo somos iguales. Dios nos llamó, ese es el oficio nuestro, el oficio de la iglesia, del hombre, de la mujer de Dios. Uno de los oficios que tenemos que desempeñar es que somos libertadores. Abraham libertó a su sobrino Lot. Ustedes preocúpense después de la decisión que ellos tomen, porque vemos que Lot no aprendió del primer error. Dice que volvió, después que su tío lo libertó, volvió otra vez para el mismo lugar. Y vemos en el capítulo 18 del libro de Génesis que Dios se le aparece un día mientras Abraham descansaba en su casa. Se le aparece el Señor, aleluya, con otros 2 personajes que pudieron haber sido 2 ángeles, y el Señor Jesús estaba entre ellos. Y cuando Abraham llega, aleluya, y ve a estos personajes, Abraham se postra y le adora. Algo tenía aquel personaje que Abraham tuvo que postrarse. Alaba la gloria de Dios. No simplemente lo vio como unos visitantes cualquiera, sino que había uno entre los 3 que Abraham tuvo que postrarse y adorarle. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y comenzó el Señor Jesús. Eso es lo que se llama en la teología una teofanía. Aparecía el Señor de vez en cuando en el antiguo pacto. Algunas veces le llaman el ángel de Jehová con letras mayúsculas. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y él hacía acto de presencia y miraba lo que sucedía sobre la tierra. Por eso fue que cuando en Génesis capítulo 11, aleluya, los hombres estaban construyendo la torre de Babel, el Señor dijo: vamos a descender a ver lo que esta gente están haciendo. Bendito sea el nombre de Dios. En ese momento Dios no le dijo a Miguel, ni le dijo a Gabriel, ni le dijo a Rafael, ni le dijo a Uriel, ni a ninguno de los ángeles: vayan a ver lo que están haciendo los hombres. El Señor dijo: vamos, nosotros descendamos a ver qué es lo que esta gente está tratando de hacer. ¿Sabe que el pecado de hoy en día, ya el Señor no está, aleluya, enviando angelitos para que vayan a ver la situación, sino que está diciendo, aleluya, nosotros sabemos el mal en el cual se encuentra la humanidad. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios te llamó a ti a ser un libertador, ¿ok? Ese es el oficio tuyo y mío. Así que Abraham nuevamente hizo un trabajo de intercesión, y dice en el capítulo 18 que comenzó a interceder por su sobrino Lot. Cuando el Señor le demostró, porque Dios dijo: vamos a encubrir ahora a Abraham lo que vamos a hacer con esta tierra, con Sodoma y Gomorra y estas ciudades que están alrededor. Aleluya, viendo él ser una nación grande sobre la faz de la tierra, sabiendo nosotros que él le va a instruir a sus hijos y a sus descendientes que caminen en el buen camino. Bendito sea el nombre de Dios. Y comenzó Dios a decirle: hemos llegado porque venimos a destruir a Sodoma y Gomorra, porque el pecado de ese pueblo ha llegado hasta nuestras narices. Wow. Y Abraham, rápido que el Señor dijo: vamos a destruir a Sodoma y Gomorra, comenzó a interceder. Señor,
Si hubiese 50, vamos a suponer, si hubiese 50 en esa ciudad, destruiría a la ciudad por esos 50 justos que hay en la ciudad. Y el Señor le dijo, por 50 justos yo no destruyo la ciudad. Bueno, y comenzó a, como decimos nosotros en palabra callejera, a regatear con Dios. Y si son 40, y si son 30, y descendió hasta 10. Y el Señor le dijo, por amor a los 10 justos que haya en aquel lugar, yo no la destruyo. Pero no había ninguno, no había ninguno justo allí, porque ni el mismo Lot era justo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué sucede? Que la intercesión de su tío provocó que Dios enviara a aquellos dos visitantes y sacaran, aleluya, a Lot de Sodoma, de entre Sodoma y Gomorra. A pesar de que, mire bien, que Lot no quería ni salir de la ciudad. Dice que los ángeles tuvieron que agarrarlo por las manos y sacarlo fuera, decirle, váyase y escape por su vida. ¿Cómo está la gente hoy en día? Que a usted no le predicamos, libértate, que viene un juicio sobre la tierra. Y a veces queremos hasta agarrarlo, vente para la casa de Dios. Y siguen con lo mismo, alabado sea el nombre de Dios. Hay que hacer como Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos. Hablándole a los fariseos y a los saduceos, les decía, esta gente son ciegos, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. No malgasten el tiempo con los ciegos, no le tiren las perlas a los cerdos, A pesar de todo, de que nosotros hacemos el esfuerzo para que se salven, porque el oficio nuestro es libertar a los que están bajo cautiverio, alabado sea el nombre de Dios. Y vemos que lo hizo. La intercesión de Abraham fue la que intervino para que Lot se saliera del juicio de aquel fuego que iba a caer sobre aquellas ciudades. Pero ya el pecado había alcanzado la casa de Lot. O sea, ya el pecado, por eso era que Dios quería sacarlo de aquel lugar. Ya vemos que después sus hijas, ¿qué hicieron? Embriagaron a su papá y se acostaron con su propio padre. Y dicen que no, porque ellas pensaron que no había más hombres. No, lo que pasa es que ya el pecado que Dios había condenado en Sodoma y Gomorra era el pecado de la inmoralidad sexual, y ya eso se había metido por dentro. Y eso es un problema, alabado sea el nombre de Dios. Por eso que usted y yo tenemos que tener cuidado, porque nosotros, mientras estemos en este mundo, tenemos que ser luz del mundo. El mundo, acuérdense que leí una cita bíblica que dice, nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. La gente no quiere entender, aleluya, que el mundo, ahora mismo, quien es el príncipe de este mundo es Satanás, que el Señor lo reprenda. Esa autoridad no fue que Dios se la delegó a él, Dios se la había dado a Adán, pero Adán fue el que se la vendió a Satanás cuando desobedeció a Dios. Por eso fue que cuando el diablo tentó a Jesús, aleluya, cuando estaba los 40 días y 40 noches en el desierto, le dijo, yo te voy a dar todo esto, porque a mí se me dio, oye como dijo Satanás, a mí se me entregó y a quien yo quiero se lo doy. Y Jesús nunca le dijo, tú no eres dueño de nada. Se quedó callado y le dijo, no venga con eso, que eso no va conmigo. Alaba la gloria del Señor. Pero el mundo entero, dice, está bajo el maligno. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice, sabemos que somos de Dios. Y Jesús decía, ustedes son como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Sean astutos como la serpiente, pero sean humildes y mansos como las palomas. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Qué otro personaje podemos hablar que fue un libertador? Bueno, Moisés, el gran caudillo y libertador de Israel. Dios le había preservado la vida mientras seguía matando a los niños, tirándolos al Nilo para que los cocodrilos se lo comieran. Dios le preservó la vida por 3 meses encerrado en la casa. Y dice que como ya vieron que no podían esconder más el niño, la madre hizo una arquilla, la calefateó, aleluya, y lo soltó en el Nilo. Wow, bendito sea el nombre de Dios. Y esa arquilla fue llegando cerca al lugar donde se bañaban las doncellas, y por allí la encontró, aleluya, la hija del faraón, y lo recibió. Y por eso es que le puso de nombre Moisés, porque de las aguas lo saqué. Bendito sea el nombre de Dios. Pero vino a ser este personaje, el hombre que hasta el día de hoy el pueblo de Israel, aleluya, lo tienen como el héroe de su nación. Moisés hasta el día de hoy sigue siendo el héroe del pueblo de Israel, no Jesucristo. Jesucristo es el héroe de nosotros, de la iglesia. Pero de Moisés sigue siendo, de Israel sigue siendo Moisés su héroe. Alabado sea el nombre de Dios, pero no sabían
el pueblo de Israel se le olvidó estudiar la palabra. Aleluya, que en el capítulo 18 de Deuteronomio, el mismo Moisés dijo: vendrán días cuando el mismo Dios levantará entre ustedes a un profeta y ustedes tendrán que escucharlo a él. Alaba la gloria de Dios. Ahora me escuchan a mí, pero luego van a tener que escucharlo a él. Y ese profeta llegó, se llama Jesús de Nazaret. ¡Qué tremendo! Moisés libertó al pueblo, aleluya. Pero ¿sabes qué? Que la nación de Israel, Dios le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 13, le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Por cuanto te dormiste cuando yo te dije que me esperara, hay que tener cuidado, no dormirse. Alabado. Estamos hablando espiritualmente, no se puede dormir uno en las papas, como dicen por ahí. Abraham se quedó esperando y Dios le dijo: toma unos bueyes, toma un carnero, toma unas palomas y divídelos en la mitad. Solamente a los animales grandes, las palomitas, una aquí, otra allá. Aleluya, y esperan allí. Y dice que mientras él esperaba, el Señor lo sobrecogió, ¿qué? El sueño, porque oscureció, lo sobrecogió el sueño y comenzó a dormirse. Y venían las aves de rapiña y trataban de llevarse las presas. Aleluya. Y Abraham estaba espantándola, pero el sueño lo estaba venciendo. Cuando se levanta Abraham, dice que vio una antorcha que caminaba de fuego entre medio del holocausto que había allí. Aleluya. Entre medio de aquello que había preparado, y era el Dios del cielo que lo estaba visitando. Bendito sea el nombre de Dios. Qué experiencia más grande tuvieron estos hombres, que el Dios mismo pudo hacer acto de presencia, aleluya, y estar con ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, ¿qué sucede, amado? Dice, aleluya, que el Señor le dijo en el capítulo 15, versículo 13: por cuanto te dormiste y te descuidaste, ten por seguro que tu nación estará 400 años de esclavitud en otro país. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Alabado sea el nombre de Dios. 400 años, amado. ¿Usted sabe lo que son 400 años? Mire, todos los que estamos aquí reunidos, quizás añadimos nuestros años, no llegamos a los 400. Son largos. Bendito sea el nombre de Dios. 400 años. Pero en Éxodo capítulo 12, versículo 40, la Biblia dice que había llegado el tiempo cuando el Señor había visitado nuevamente a su pueblo utilizando a Moisés y los estaba sacando de la esclavitud. Pero Éxodo 12:40 dice que eran 430 años. ¡Wow! ¿Usted sabe lo que es eso? 430 años de esclavitud. Alabado sea el nombre de Dios. Llorando constantemente: Señor, libértanos, Señor, sácanos, Señor, esto. A veces nosotros no entendemos, pero en todo esto había un propósito. Dios siempre ha tratado de levantar libertadores. Toda su vida ha levantado hombres o mujeres que sean libertadores. La Biblia nos habla de los jueces, ¿verdad que sí? Habla del libro de los jueces. Hombres y mujeres que fueron libertadores. Alabado sea el nombre de Dios. Y por casi 300 años, un periodo de casi 300 años, bueno, 295 cuando sumamos el tiempo que estuvieron, pero hay uno que no se menciona el tiempo que fue juez. Sangar es el único que dice que no hay registro de su tiempo como juez. Pero sumamos los otros, hubo un juez que duró hasta 80 años como juez de Israel. Los demás tuvieron 40 y unos tuvieron, aleluya, 22 años, unos tuvieron 20, unos tuvieron 10, depende del tiempo. Pero Dios utilizó a estos hombres para que fueran libertadores de su pueblo. Porque había unas naciones que estaban oprimiendo a Israel. Y cada vez que Israel hacía lo malo ante los ojos de Dios, se arrepentían, lloraban y Dios levantaba un héroe. Dios levantaba a alguien que fuera a libertarlos. Pero volvía el pueblo a hacer lo malo ante los ojos de Dios y nuevamente Dios los castigaba, Dios los disciplinaba. Bendito sea el nombre de Dios. Luego de esto Dios levantó a los reyes y comenzaron a levantarse reyes. Aunque Dios quería seguir siendo el rey entre el pueblo, pero el pueblo quería rey, Dios le envió a Saúl y por ahí sabemos la historia. Aleluya, hasta estos momentos todavía están esperando y que el Mesías prometido, y al que ellos están esperando hace años nosotros ya lo recibimos. Qué tremendo este pueblo de Israel. De verdad que es un pueblo difícil de
un recorrido así de la historia del Antiguo Testamento sin mencionarla a todos, porque de verdad en la introducción nada más nos vamos a amanecer aquí con tanta gente que se puede hablar. Pero como ustedes me conocen a mí me gusta traer la espiritualidad del mensaje, a qué se aplica mi vida, qué beneficia esto a mí. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, porque esto es historia que tenemos para que aprendamos. Esto sucedió literalmente con el pueblo de Israel. Esto fue real, alabado. Hay datos arqueológicos que hoy en día están descubriendo que es verdad todo lo que la Biblia dice. Mientras el hombre trata de ridiculizar la palabra de Dios, cada día que va pasando, más de cuenta se van dando, wow, esto lo dice la Biblia, esto que está aquí aparece en la palabra de Dios, y el hombre negando, aleluya, la realidad de que hay un Dios que está en el cielo. Pero dice Mateo capítulo 11, versículo del 11 en adelante, alabado sea el nombre de Dios, que cuando Jesús habló del último de los profetas que vino bajo la ley, Juan el Bautista, el último que vino bajo la ley, alabado sea el nombre de Dios. Y Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia, pero dice, mas los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista, último de los profetas nacido de mujer, bajo la ley. Es más, Jesús se atrevió a decir que Juan el Bautista era mayor que Moisés. Wow. Israel dice, Moisés es el hombre. Jesús dijo, ninguno nacido de mujer ha sido mayor que Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, aleluya, el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Entonces, dese una patada en el pecho. Yo soy más grande que Juan el Bautista. Dígaselo. Yo soy más grande que Juan el Bautista. Sin miedo, yo soy más grande que Juan el Bautista. Sí, porque Jesús dijo, ninguno nacido de mujer. Pero nosotros, aleluya, no hemos nacido de mujer. Nosotros hemos nacido ¿de qué? Del agua y del espíritu. Alaba la gloria de Dios. En el reino de Dios, quien nace del agua y del espíritu hereda el reino de los cielos. Por eso fue que Jesús le dijo, aleluya, Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. No, pero es que ya yo soy un hombre viejo. ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre? No, es que no estoy hablando de ese nacimiento. Es que para ser grande en el reino de los cielos es necesario que nazca del agua y del espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Wow. Por eso es que él dijo, nacido de mujer, ninguno era más grande que Juan. Pero nosotros que hemos nacido en el espíritu de Dios. Sí, porque nadie en el Antiguo Testamento tenía al Espíritu Santo morando en ellos. Ninguno tenía al Espíritu Santo morando en ellos. El Espíritu descendía el momento cuando Dios tenía que usarlo, y después que el hombre hacía su trabajo, el Espíritu se apartaba. Pero desde el día del Pentecostés para acá, aleluya, el Espíritu Santo dijo, ahora me voy con ellos, pero no para regresar, no los voy a dejar solos. Jesús dijo, yo me voy, pero le enviaré el Consolador. Él va a estar con ustedes todos los días. Alabado sea el nombre de Dios. No va a ser como antes, que descendía de tiempo en tiempo. No, ahora mi espíritu se va a meter con ellos. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora sí que podemos ser libertadores. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Hijo de Dios vino con ese propósito, a buscar y a salvar a aquello que se había perdido. Ahora el Señor Jesús, esto es otra de las cosas que a mí me gusta ver en la Biblia. En el Evangelio según San Juan, cuando vemos la resurrección de Cristo y va la mujer y observa que está la tumba vacía, alabado sea el nombre de Dios, y salen corriendo Pedro y Juan llega primero. Aleluya, porque Juan era más joven que Pedro. Salió corriendo y llegó primero antes. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que Juan miró, pero no se metió. Pero Pedro llegó y se metió. Y dice que vio los lienzos y el sudario lo vio envuelto, dobladito. O sea, lo dejó dobladito, lo dobló. Porque había algo que se hacía en el pueblo de Israel cuando alguien comía en la mesa. Cuando la gente estaba sentada en la mesa comiendo, y usted usaba el pañuelo para limpiarse, alabado sea el nombre de Dios,
para que el que le atendía a la mesa supiera que usted no había terminado, usted tenía que dejar ese paño dobladito en la mesa. Mientras la persona que lo atendía veía ese paño doblado, no le sacaba el plato de su mesa. Ahora, cuando usted agarraba el paño, lo tiraba para el piso, se llevaba todo lo que había en la mesa. Mirá qué cosa, alaba la gloria de Dios. ¿Sabe por qué Jesús nunca cogió el lienzo, lo tiró al piso todo tirado? Porque el trabajo que Él vino a realizar, usted y yo lo estamos continuando. Alaba la gloria de Dios. La iglesia tiene el oficio. Jesús dijo: yo terminé mi parte, yo vine, di mi vida por ellos, pagué el precio de la cruz del Calvario, pero ahora todos los que crean en mí van a ser los próximos libertadores, los que van a predicar la palabra, los que van a sacar a la gente de la esclavitud, del pecado y de la maldad. Ellos libertarán a muchos. Alaba la gloria de Dios. Wow, amado, qué tremendo. Leemos cosas en la Biblia y a veces no entendemos ni por qué están ahí. Y no hay nada escrito en la palabra de Dios que no tenga su significado y su propia, aleluya, aplicación. Jesús dijo: aquí hice mi trabajo, pero dejo el lienzo porque esto continúa. Alabado. Por eso fue que le dio las órdenes: nadie se me vaya de Jerusalén hasta que sean investidos de la promesa que mi Padre les dijo. Lucas capítulo 24, versículo 49. Aleluya. Quedaba en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder que desciende de lo alto. Y luego en Hechos 1:8 le digo: y me seréis testigo, aleluya, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque sin Él no somos ni testigos de Jehová. Si no hay Espíritu Santo, ni testigos de Jehová somos. Mire que si usted se lee las cartas de Juan, las tres epístolas de Juan, él dice bien claro: el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, y el que no tiene al Padre tampoco tiene al Hijo, el Lobo. Y el testigo de Jehová dice que Jesucristo es solamente un predicador, un maestro, un profeta, no lo tiene como el Hijo de Dios. Aleluya. O sea que están hablando yo no sé de qué Jehová están hablando ellos, el Lobo. Porque lo dice bien claro: el que no tiene al Padre no tiene al Hijo, y el que no tiene al Hijo no va al Padre. Mire qué cosa. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a mi Padre si no es a través de mí. Bendito sea el nombre de Dios. Y no importa lo religioso que la gente pueda hacer y quieran ser, amado, si las cosas no las tenemos en el orden como Dios las establece, hello, bendito sea el nombre de Dios, de nada nos sirve la religión. Aleluya. Pero algo que me llama la atención se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 27. Aleluya. Y también en Lucas. Yo quiero leerlo porque vamos a ver lo que sucedía en el Antiguo Testamento y lo que sucede ahora en nuestro tiempo. Marcos 7, voy a empezar con el de Marcos. Capítulo 3. Marcos 3. Bendito el nombre del Señor. Voy a empezar a leer el 21 para que ustedes tengan un background de lo que vamos a estar considerando. Pero el versículo 27 va a ser el versículo oficial para traer la enseñanza. Pero capítulo 3, versículo 21, Evangelio según San Marcos, dice de esta manera: cuando lo oyeron los suyos, vinieron a prenderle porque decían: está fuera de sí. Oye, ok, miren esto. Esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero yo quiero que usted entienda que a Jesús lo trataban de loquito. Ok. Su familia, cuando vinieron los parientes, vinieron a prenderlo, o sea, vamos a regañarlo y a llevándolo porque dice, pensaban que estaba fuera de sí. Cuando usted y yo queremos ser gente diferente para Dios, la gente nos van a ver como que estamos medio tostados, ¿verdad? Van a decir todo lo que quiera. Usted sabe que a Noé lo trataban de tostadito, este viejo loco. A Noé, usted está loco, viejo, que usted hace fabricando un arca en medio de un desierto. ¿Qué aguacero ni qué aguacero, qué lluvia usted está hablando? Si aquí solamente con el rocío que se amanece es que se riegan las plantas, mucho menos un aguacero. Te van a tratar de loco. Cuando nosotros le servimos a Dios, nos van a tratar de loquitos. Hasta el día de hoy predicamos que Cristo viene pronto y siguen diciendo que ustedes están loquitos. Yo voy para el manicomio que está en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Dios, porque ese es el lugar donde van todos los redimidos con la sangre del Cordero. Ok, ahora dice, versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás?
Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede ¿qué? Permanecer. Versículo 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ahora el 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre que fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear la casa. Alabado sea el nombre de Dios. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte si primero no le vence. En todo el Antiguo Testamento, hasta los días de Juan el Bautista, el cheche de la película era Satanás. El hombre fuerte era el diablo. Pero llegó uno que era más fuerte, loco. Llegó el libertador de los libertadores. Alabado sea el nombre de Dios. Satanás decía: estoy quieto, todo tengo el poder, nadie me ha reprendido. En ninguna parte del Antiguo Testamento usted ve una reprensión de demonios, hasta que vino el hombre más fuerte. Lucas, vaya Lucas conmigo, capítulo 11, porque ahora Lucas nos da unos datos que Marcos no nos da, y me gustan los de Lucas, una explicación que Lucas deja que es bien interesante. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, el versículo 21 y 22 dice de esta manera. Es más, vamos a ver el versículo 20 para que veamos cómo era que Jesús, qué era lo que Jesús usaba. En una ocasión yo prediqué bajo ese tema, que lo que Jesús mencionó ahí, yo prediqué un tema que tiene que ver con lo que Jesús dijo. Lucas 11:20, ¿lo tienen, amado? Dice: mas si por el dedo de quién, de Dios, hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Yo prediqué bajo el tema el dedo de Dios. Wow. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, verdaderamente que el reino de Dios ha llegado. Ahora el versículo 21 dice: cuando el hombre fuerte armado guarda que su palacio, en paz está lo que él posee. Mire, cuando el hombre fuerte guarda su palacio porque está armado hasta los dientes, el ojo. Satanás en el Antiguo Testamento, él estaba en su trono, su rey. En paz estaba lo que él tenía. Mas sin embargo el 22 dice: pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y luego reparte el botín. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, Satanás en todo el Antiguo Testamento hacía lo que bien en gana le daba. Solamente Dios utilizaba a hombres de tiempo en tiempo, donde el Espíritu de Dios venía para ayudar al pueblo. Pero espiritualmente nadie tenía lo que usted y yo tenemos hoy en día. Yo no sé por qué entonces la iglesia, la llamada iglesia del Señor, nosotros siempre estamos en tantas derrotas. No entiendo por qué nosotros que decimos: no, Jesucristo mora en mí, vivimos como unos perdedores. Tantas cosas que nos llegamos a la palabra, no, que ahora yo vivo en el Nuevo Testamento, y Jesucristo mi libertador, mi salvador, y cada vez Satanás le mete 2 o 3 bofetadas y usted lo ve que se chisma con el Evangelio y con el Señor. Cuando dice que antes el hombre fuerte que guardaba la casa estaba armado, en paz, tenía lo que él poseía. Pero cuando vino uno más fuerte que él, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús dijo: yo les voy a dejar a ustedes lo que yo tengo, el Espíritu Santo en sus vidas, para que cuando Satanás se levante, ustedes también les puedan vencer. Bendito sea el nombre de Dios. Él dijo: no les voy a dejar huérfanos ni los voy a dejar solos, les voy a dar el mismo poder que opera en mí, va a ser el poder que opera en ustedes. El mismo poder que está manifestándose en mi vida se va a manifestar en ustedes. Pero tiene que buscar la llenura de ese poder. Tenemos que procurar llenarnos del poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es interesante, porque Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 10, capítulo 8 de los romanos, alabado sea el nombre de Dios, versículo 9, aleluya, Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren qué cosa. Y el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de él.
la iglesia que profesamos que Dios es nuestro Salvador y nuestro Redentor, tenemos que estar seguros de que sí hemos sido comprados a precio de esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Mira, amado, no podemos confundirnos con cualquier persona que diga yo acepté a Cristo tal día, si la profesión no se hizo genuinamente y hizo una oración en vano. Es como cuando yo le digo a la gente, mire, yo sé que a veces la gente le está malo que se le den unas clases a las personas para que antes de bautizarlo, pero yo soy de los que doy las clases. Yo no puedo bautizar a un pecador seco y sacarle un pecador mojado por allá. Tengo que instruirlo. O sea, la gente confunde en algo. Le voy a decir que es lo que la gente confunde. La gente dice, lo que pasa es que Felipe vio al etíope y lo bautizó rápido el mismo día. Pero la gente se le olvida que ese etíope había hecho un pacto de fe con la religión judía y ya se le había instruido quién era Jehová. El hombre tenía temor de Dios ya, no era cualquier persona. Venía a Jerusalén a traerle su sacrificio a Dios, no era uno por ahí pecador cualquiera, era un hombre que iba todos los años a Jerusalén a cumplir con su voto a Dios. Entonces tú lo ves que dice, no, pero que el etíope se bautizó. Sí, pero acuérdese, era un hombre que aceptó la religión judía. Cuando Felipe le habla, dice, comenzando desde allí, le predicó el evangelio y el bautismo en agua, o sea que le dio clases. Para ser bautizado en agua, tú tienes que creer que Jesucristo de todo corazón. ¿Y qué dijo? Creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces Felipe descendió, lo bautizó de otra manera. Yo le digo a la gente, yo no bautizo un pecador seco para sacarlo por el otro lado un pecador mojado. No hago eso. Eso es pérdida de tiempo. Y para el cielo no se va todo el mundo. Para el cielo se va gente que verdaderamente han conocido a Jesucristo, que le ha cambiado su vida, su alma, todo su ser. Dios transforma, Dios cambia, Dios regenera. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho un cambio en mi vida? Que yo tenga unas convicciones fuertes con el Señor y con otro que dice que tiene a Dios, vive una vida cualquiera. No, hermano. Si el mismo que trabajó en mí y bregó en mí tiene que hacer lo mismo contigo. Claro, conforme a tu capacidad va a trabajar, pero tiene que haber unos cambios en nuestra vida. Mire, en inglés le llaman old time gospel. Significa el tiempo viejo, el evangelio viejo. El evangelio viejo es un evangelio que transforma, que cambia las vidas. Hoy en día estamos viviendo un evangelio de eso superficial, para la orillita. Alabado sea el nombre de Dios. Un evangelio bien llano, lo llanito. Cuando Pedro se puso a pescar, que regresó, Jesús le dijo, Pedro, ¿boga a dónde? Métete más adentro, vamos más adentro, porque los peces grandes se agarran adentro, las profundidades. Bendito sea el nombre de Dios. En el evangelio, para crecer hay que meternos a dónde? Más adentro, a lo profundo, allá a lo hondo, con el Señor. Por eso fue que cuando el Señor le dio la visión al profeta Ezequiel caminaba en el río y el Señor le preguntó y él le dijo, me llega hasta los tobillos el agua. Y el Señor le dijo, métete más para adentro, me llega a las rodillas, métete más para adentro, me llega a la cintura, métete más para adentro. Ahora estaba nadando porque estaba en las profundidades. Alabado sea el nombre de Dios. Si tú quieres experimentar el poder del Espíritu Santo, tienes que meterte a nadar adentro para que el Espíritu de Dios te cubra completo. Alabado sea el nombre de Dios. Para ser un libertador tenemos que estar llenos del poder de Dios. Un ciego no puede ser guía de otro ciego. Los dos van a caer en el mismo hoyo. Alabado sea el nombre de Dios. Y dos ciegos no hacen a uno que ven. Alabado sea el nombre de Cristo. Cristo nos llamó a ser libertadores porque Él fue el libertador de los libertadores. Dios, en su infinita misericordia, Él mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le estaba hablando algo a la hermana María ayer. En mi casa le estaba dando de las muchas cosas que el Señor me da. Yo le dije, mire, Dios no puede hacer nada sin el hombre, a pesar de que Dios es Dios. Y nosotros a veces decimos, pero si Él es Dios, ¿cómo que Él no puede hacer nada sin el hombre? Mire, antes de que Él hubiese hecho el hombre, Dios hacía lo que Él quería hacer. Pero una vez que Dios creó al hombre, Dios, de acuerdo al capítulo 1 de Génesis, la Biblia dice que Dios le delegó al hombre, le dijo, tú te vas a señorear, te voy a hacer señor de toda la tierra, de las aves del cielo, de los peces del mar,
de los animales terrestres de toda la tierra, yo te voy a hacer a ti que, Señor, tú te vas a señorear. No le digo te vas a enseñorear. Hay una diferencia de enseñorearse y ser señor de algo. Cuando tú te señoreas es porque a ti se te dio ese poder. Cuando tú te enseñoreas es cuando tú lo tomas la fuerza. Adán no vino a ser el dueño de la tierra, del planeta, a la fuerza. Dios le dijo, tú te vas a señorear de la tierra. Pero ¿qué pasó? El hombre le falló al Señor, ¿verdad que sí? Y el hombre le traspasó esa autoridad ¿a quién? Al adversario. Alabado sea el nombre de Dios. Más sin embargo, después que Dios le da esa autoridad a Adán, tú te vas a señorear en la tierra. De ahí en adelante Dios no ha podido hacer nada sin el hombre. Porque Dios no es de los que te da algo para después que quitártelo. Dios te delegó a ti un poder. Tú tienes que ver qué vas a hacer con eso que Dios te dio. Tú le vas a dar cuenta a Dios de lo que Él te puso en tus manos también. Y vemos que Dios, si Dios en todo su poder, ¿por qué Él no hizo algo, libertó al pueblo de la esclavitud? Y tuvo que mandar a Moisés. ¿Por qué cogió un hombre? Vemos a Dios que tenía que seguir usando hombre tras hombre tras hombre. Y sabe que para ese libertador, Dios que usted y yo conocemos, para que sepa que mucho obedece a su propia ley y su propio mandamiento, que para venir a salvarnos a nosotros, ¿qué tuvo que hacerse? Él tuvo que hacerse un hombre para libertar a los hombres. Dios, si Él es Dios, ¿por qué no nos dio el perdón? Él dijo, como yo le di la autoridad al hombre, yo tengo que hacerme como uno de ellos para conducirlo. Dios hasta la fecha tiene que seguir usándote a ti. ¿Sabe que Dios puede hacer los milagros que Él quiera? Hacer la sanidad de que Él quiera, libertar a quien Él quiera, pero ¿a quién Él la escogió? A la iglesia, al hombre. Y Jesús le transmitió ese mismo poder y le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10, esta autoridad que yo tengo, yo se la doy a ustedes. Vayan, echen fuera a los demonios, salen a los enfermos, liberten a los cautivos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos. Lo que por gracia recibisteis, dadlo de gracia. Lo que ustedes han visto de mí, porque Jesús no los envió así a la intemperie, sin ninguna clase. Porque esto es otra cosa. Jesús le dio a esta gente en las mejores clases de instituto. La agarraron a aquellos hombres que andaban con Jesús. Cuando Jesús comenzó a predicar y a echar fuera demonios y a sanar enfermos y a hacer todos estos milagros, los apóstoles estaban ¿qué? Estaban aprendiendo, estaban observando, estaban como esponjas, absorbiendo todo lo que veían. Por eso el maestro le dijo, lo que de gracia recibiste, ahora darte gracias. Lo como ustedes me han visto a mí hacer, ahora váyanse ustedes a hacerlo. Nosotros somos los libertadores ahora en día. Él está a la diestra del Padre. Él dejó ese Paracleto que nosotros llamamos al Espíritu Santo, al Consolador, que la Biblia le llama el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y ahora Él está esperando que usted y yo seamos los libertadores. Mire, póngase a pensar. Ahora, los que estamos aquí en esta noche y aquellos que me pueden ver a través de los canales cibernéticos, póngase a pensar, ¿cuántas familias no tenemos nosotros perdidas? ¿Cuántos seres queridos están apartados? Y tú eres un libertador. Ese es el oficio tuyo. Tú tienes que doblar rodillas, interceder por ellos en oración, de vez en cuando presentar a esa gente en ayuno y oración. Porque Isaías 58 dice que el verdadero ayuno del Señor es que quebrantemos las ataduras, las ligaduras de los que están bajo esclavitud. Entonces, mi trabajo y tu trabajo como libertadores que el Señor tiene aquí en la tierra, hasta el día que suene la trompeta nos lleve con Él, es conquistar y poner en libertad a los que Satanás, que es lo que dijo la carta de Juan, que es el príncipe y todo el mundo está bajo su poder, a los que Él tiene bajo cautiverio. Porque ahora con nosotros está el hombre más fuerte. Antes, el hombre fuerte, Satanás, reinaba. En paz estaba lo que poseía, hasta que usted y yo recibimos el Espíritu Santo. Y el que está con nosotros es el hombre más fuerte. El que lo venció en la cruz del Calvario.
Para muchos parecía, esto es un perdedor. Satanás quizás hasta se burlaba, se reía. Miren lo que esta gente tiene, miren de quién están creyendo. Lo menos que sabía Satanás era que 3 días después, alabado sea el nombre de Dios, aquel que él pensaba que lo había dado como por muerto y vencido, bendito sea el nombre de Dios, era uno más de los que él había derrotado, porque él derrotó a Adán. Lo venció. Él cogió a Moisés, lo venció. No pudo entrar en la tierra prometida. A todos los que levantaba, David pecaba, Saúl pecaba, todos los libertadores pecaban. Pero cuando llegó el verdadero libertador, Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya, que se entregó por usted y por mí en la cruz del Calvario, aleluya, ahora nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor. Mire, 2 cosas hizo el Señor Jesús. Una tercera te toca a ti hacer. Jesús venció el mundo y venció al enemigo, pero nunca venció por ti la carne. Miren qué cosa. En el mundo tendréis aflicción, pero confía yo que yo vencí al mundo. Ok, él venció al mundo. Lo dice bien claro. En la misma primera carta de Juan, en el capítulo 2 dice: hijitos míos, os escribo a vosotros porque vosotros habéis vencido al maligno. Porque el que está con nosotros, que es Jesucristo, él venció al maligno. Pero lo único que usted no va a encontrar en la Biblia es que venció la carne, porque ese es tu trabajo y mi trabajo. A esta tenemos que nosotros someterla. Esta es la que constantemente nos hace a nosotros la guerra. Y si nosotros nos dejamos vencer por este cuerpo, alabado sea el nombre de Dios, y no solamente por el cuerpo, porque el cuerpo solamente es un carapucho, solamente, ¿verdad?, un estuchecito donde nosotros moramos, pero dice que el corazón del hombre es el centro de sus emociones y las carnalidades del hombre salen de ahí adentro. Yo prediqué aquí un mensaje los otros días que lo titulé las 7 cosas que salen del corazón. Porque del corazón salen tantas cosas: los adulterios, las fornicaciones, las envidias, wow. Y ese es el centro de la emoción del hombre, ese es el verdadero tu alma. Pero Jesucristo vino a libertar al espíritu, al alma y también al cuerpo. Todo. Por eso es que primera de Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo dijo: sea todo vuestro ser hallado irrepresiblemente, espíritu, alma y cuerpo, para el día de ¿qué? De la redención. Porque a pesar de que este cuerpo que usted y yo donde moramos hoy en día no va a ser el mismo cuando el Señor nos dé el cuerpo glorioso. Wow. Por eso es que el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15 versículos del 50 en adelante dice: porque en un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo vamos a resucitar y seremos, aleluya, tendremos un cuerpo que glorificado, igualito que el del Señor Jesús. Cuando Jesús se manifestó allá en el monte, que los apóstoles lo vieron en toda su gloria, lo vieron brillando, lo vieron lleno de luz, aleluya, Jesucristo le estaba dejando saber: este mismo cuerpo que ustedes me ven aquí hoy era el que Adán, aleluya, antes de caer tenía, bendito sea el nombre de Dios, y es el cuerpo que Dios diseñó para ustedes, un cuerpo que el hombre era para vivir eternamente, pero a causa del pecado falló. Pero Dios está buscando un libertador en esta noche, alguien que diga: Señor, en una ocasión el profeta Ezequiel comenzó a preguntar, porque Dios lo utilizaba, y preguntó: ¿quién se va a parar entre el vallado? ¿Quién va a ser, aleluya, el que va a interceder? Bendito sea el nombre de Dios, aleluya, porque la ciudad está llena de sangre, bendito sea el nombre de Dios, pero ¿quién será el que se va a interponer? En una ocasión el pueblo de Israel pecó, aleluya, y Jehová envió una mortandad, y aleluya, iban matando Jehová en el camino. De momento Moisés le dice a su hermano Aarón: agarra el incensario, párate de frente y comienza a adorarle a Dios. Y dice que Aarón se paró y aleluya, la mortandad cesó, porque hubo un hombre que dijo: yo voy a interceder, yo voy a hacer la diferencia, yo voy a orar por mi familia, yo voy a orar por mi esposo, por mi esposa, por mi papá, por mi abuelo, yo voy a ser el que Dios va a utilizar como libertador. Alabado sea el nombre de Dios. Alguien tiene que pararse en la brecha. Alguien tiene que decir: Satanás, basta ya, deja mi familia, suéltala. Por eso Dios envió a Moisés, le dijo a Faraón: suelta mi pueblo, así te dice Jehová. Y usted y yo hacemos el trabajo de libertador.
no con nuestras propias fuerzas, sino con el Espíritu de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Zorobabel? En Zacarías capítulo 4 versículo 6: no con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu. O sea que lo que usted y yo vayamos a realizar, lo tenemos que hacer con el Espíritu. Pero Dios lo ha llamado a usted a ser un libertador. Ese es su oficio. ¿Sabe que hay cosas a veces en la Biblia que cuando las leemos hasta las pasamos por alto? Pero mire lo que el Señor mire hasta dónde llega la autoridad que el Señor le legó a la iglesia. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, voy a leer el versículo 19 al 23 y con esto vamos a concluir hasta aquí. Solamente, mira, amado, hay cosas que usted y yo es tan interesante mirar la palabra de Dios con tanta exactitud, porque hasta una palabra puede decirnos algo y a veces pasamos por alto. Capítulo 20 de San Juan. Ahora estamos en el Evangelio, no en la epístola, sino en el Evangelio. San Juan capítulo 20, versículo 19. Pero los versículos que me interesan es el 22 y el 23. Pero voy a leer desde el 19 para que entendamos esto. Mire lo que dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así yo les envío a ustedes. Aquel Padre envió al Hijo a libertar al mundo ¿de qué? Del pecado y de la maldad, a ser un libertador y el salvador, ¿verdad que sí? A eso fue que vino Jesucristo. Por eso que en Lucas capítulo 19, cuando habla del relato de Zaqueo, que la gente criticaron a Jesús porque este está metiendo en casa de un pecador, y Jesucristo le dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a aquello que se había perdido. Ese es el propósito. Él es el libertador de los libertadores, pero Él te llamó a ti también a ser un libertador. Y un día nos va a llamar a cuenta a todos. ¿Quiere usted pasarlo por alto? No, un día Él te va a llamar a la cuenta a usted y a mí también. Y te va a preguntar: ¿qué has hecho con el don y el talento que yo te di? Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, mire lo que dice el versículo 21. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Wow. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el 23 dice: a quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Oye eso. A quienes ustedes le perdonen sus pecados, se les van a ser perdonados, pero a quienes no se los perdonen, no se les van a ser perdonados. Mire eso. Hasta dónde llega la autoridad que el Señor nos dejó a nosotros. Usted sabe cómo usted y yo remetimos y retenemos pecado. Cuando usted predica un mensaje desde un altar y llega una visita y usted ni siquiera hace el llamado para que se arrepienta, usted no le está dando perdón de pecado a esa persona. Y Dios te va a llevar a la cuenta. Porque si llega una visita, no importa si el mensaje le molestó, no importa. Nuestro deber es: quisiera aceptar a Jesucristo, yo quiero librar mi responsabilidad. Estoy dispuesto a orar por ti para que tus pecados te sean perdonados. Mira hasta dónde la autoridad que el Señor nos dio a nosotros. Estoy dispuesto a orar para que venga a los pies de Jesucristo tus pecados te sean perdonados. Pero ya tú libraste tu responsabilidad. Pero cuando ni siquiera hacemos ese llamado al inconverso, no le estamos demostrando perdón de pecado. Y la gente dice: pero solamente Dios tiene esa autoridad. Pero ¿a quién se la delegó? Ahí lo dice: a quienes ustedes le presenten el plan de salvación recibirán perdón de pecado, pero a quienes no se lo presenten no le van a ser perdonados. Solamente el perdón de pecado que dice la Biblia, cuando la gente dice: ¿y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Todo el mundo dice: no, el atribuirle una obra de Dios a Satanás.
No, mi hermano, lo que se llama, aleluya, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sabe lo que es? Que una persona escucha un mensaje, el corazón se le quiera salir porque Dios le habla y no quiere aceptar a Cristo. El único pecado imperdonable es el que no quiera recibir perdón. Todos los demás pecados se perdonan, pero si tú no quieres a Cristo, ¿te lleva a quién? El diablito te lleva. O sea, ese es el único pecado imperdonable. Dios no puede perdonar a alguien que no acepte el perdón. Qué tremendo. Nosotros tenemos que presentarle a la gente a Jesucristo. Por eso que como predicadores, seamos pastores, evangelistas o simplemente predicadores de la palabra, cuando venga una visita con todo el amor de Cristo, le gustaría aceptar a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Él quiere perdonarte tus pecados y yo estoy dispuesto a hacer una oración para que tus pecados te sean perdonados. Mire eso. Por eso era que a Jesús todo el tiempo lo querían matar. En el capítulo 2 de Marcos, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2 dice que llegando a una casa, bajaron a un paralítico por un techo. Y cuando lo pusieron a los pies, Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente comenzó, dice, entre su mente a calumniar. Y comenzaron a hablar. Y Jesucristo, conociendo el discernimiento del ojo, porque él también podía saber, él tenía el don de palabra de ciencia. Cuando la gente hablaba, él sabía que estaban hablando. Discerniendo le dijo: ¿qué es más fácil decirle a este pobre hombre? Tus pecados te son perdonados, que no he probado nada con decirle que tus pecados te son perdonados, pero para que sepa que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados aquí en la tierra, ahora a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete para tu casa. Con el milagro se dieron de cuenta que él tenía poder para perdonar pecados. ¿No? ¡Qué tremendo! Eso era lo que le molestaba a la gente. Y usted sabe lo que le molesta a Satanás, que Jesús nos dejó a nosotros el oficio de ser libertadores y salvavidas y no estemos presentando el plan de salvación a la gente. Eso es peligroso, porque en Ezequiel le decía: si yo le aviso al pecador de que viene el peligro y él muere en su pecado, la sangre de él, por tú no avisarle, que te la voy a demandar de tu mano. Pero si tú le dejares saber y le dijeres a esa persona: mira, viene el peligro sobre tu vida, y él se apartara de su mal camino, tú has librado la sangre de ese personaje. Entonces nosotros tenemos como evangelistas del Señor que somos, como nuestro oficio como libertadores, que el Señor nos ha llamado a hacer, es pregonar el evangelio de Jesucristo. Eso era lo que predicó Noé, era pregonero de justicia. Viene un diluvio y el que se meta a este barco que yo estoy haciendo, a este arca, va a ser salvo. ¿Cuál es el arca hoy en día? Jesucristo, el Hijo de Dios. No es la iglesia no es el arca de nadie. Jesucristo es el arca verdadero. Todo aquel que a mí viene, dijo Jesús, yo que no lo echo fuera. Entonces hay un trabajo que la iglesia tiene que hacer como oficio de libertadores que somos. Y ¿sabes qué? A veces no estamos cumpliendo con nuestro labor, nuestro oficio. Y tenemos que entender, alabado sea el nombre del Señor, que el Señor tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. En esto está envuelto otras cosas. Tu vida de ejemplo. Tú tienes que ser de ejemplo donde quiera que usted vaya, que la gente vea en usted, sin tener que hablar mucho, vean usted un hombre o una mujer de Dios. Amén. El testimonio tiene mucho que decir. Por eso es que yo no creo en gente que dice: no, yo tengo a Cristo, pero viven una vida que dicen algo con la boca y con sus acciones dicen todo lo contrario. No, aquí tenemos que aprender que ahora, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Una nueva criatura. Las cosas viejas al zafacón, todas son hechas nuevas. De hoy en adelante el Señor tiene un plan conmigo. Quiere que yo sea un libertador. Voy a interceder por mi familia, voy a orar, voy a ayunar, voy a pasar la noche en vigilia, voy a buscar la presencia de Dios para que Dios me pueda utilizar. Porque le voy a decir esto, y ahora sí que termino. Es que a veces el Señor me pone tanta cosa. Alabado sea el nombre de Dios, y trato de cortar, pero quiero que entendamos esto. Mire, anoche yo estaba hablando de las sanidades aquí, porque era la noche de sanidades. La noche anterior hablé de los milagros y hago la distinción entre lo que son milagros y sanidades. Amén. Las sanidades pueden ser milagros, pero los milagros son milagros. ¿Y qué significa eso? Bueno, caminar sobre las aguas, levantar los muertos, multiplicar panes y peces, todo eso son milagros. No tiene nada que ver con el cuerpo físico ni con las emociones. Ahora, en el cuerpo físico y en las emociones del hombre hay sanidades.
Dios sana el alma, Dios sana el cuerpo, y son sanidades, y son sanidades milagrosas, pero los milagros, amén, son totalmente diferentes. Multiplicar panes y peces, todas estas cosas son milagros. Calmar el viento y el mar, detente, enmudece. Alabado sea el nombre de Dios. Pero ayer, mientras hablaba de la sanidad y todas estas cosas, yo les decía, fíjense, hablé del capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, donde dice: despedida la multitud, o cuando Jesús descendía del monte, dice mucha gente le seguía, y luego le salió al encuentro un leproso que, postrándose, se inclinó y le dijo: maestro, si quiere me puede limpiar. Entonces Jesús vino y quebrantó uno de los mandamientos de Moisés, de la ley de Moisés, vino y lo quebrantó. ¿Cuál era ese mandamiento? Que ningún leproso se podía acercar a nadie, mucho menos tocarle. Y Jesús, extendiendo la mano, le tocó, le dijo: quiero ser limpio. Aquello, si hubiese estado por allí, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos y medio mundo, pobres de Jesús, porque no era para él tocarlo. Pero y hablo esto porque hay personas que a veces dicen, por ejemplo, usted sabe que por ahí en los tiempos de invierno llega el tiempo de las enfermedades, ¿verdad que sí? Como que llega el flu, el catarro y medio mundo. Usted le da tos, le da catarro y cuanta cosa. Mire, a veces decimos: hermano, yo estoy enfermo, no me toque la mano, no me salude, por cortesía decimos esas cosas. Pero si hubiese sido Jesús, te da la mano y te sana. Hello. Jesús, a un leproso que era una enfermedad contagiosa, que de verdad era algo grave, lo tocó. No te preocupes, sé libre, sé limpio y siga andando. A la suegra de Pedro, cuando llegó a la casa, aleluya, dice, tomándole por la mano, le puso de pie, la fiebre le dejó y le daba una taza de café. No sé lo que pero dice que le servía. Alaba el nombre del Señor. Ese es Jesús que usted y yo le servimos, pero ¿sabes qué? Nuestra fe está muy limitada y estamos supuestos a crecer al nivel y la estatura de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que habitaba en Jesucristo es el que habita en nosotros. Todo depende de cómo usted ve las cosas. Si usted le cree a Dios y a su palabra y a lo que Él dejó establecido como hecho ahí, comienza a practicarlo sin miedo. Yo siempre hablo de esto porque hay una de las cosas que nosotros estamos fallando como pueblo de Dios, y es que no estamos trabajando al nivel del patrón que Jesucristo nos dejó. Mire, si cuando leemos la Biblia, todos los actos de Jesús, si nos pusiéramos a actuar como el Señor Jesús, íbamos a alcanzar la mente de Cristo. Porque donde quiera que Jesús llegaba, que había muerte, ¿qué dejaba? Vida. Llegó a la casa de Jairo, su hija se levantó. El hijo de la viuda de Naín tocó el féretro, se detuvo, levantó el muertito, llegó al cementerio donde estaba enterrado Lázaro, su amigo, lo resucitó. Yo por eso le digo a la gente: Jesucristo no era de los que iban a los servicios fúnebres, se iban a quiebra a la funeraria. Si cada vez que llegaba a una funeraria iba a levantar al pobre muerto, imagínate la funeraria, se iba a quiebra. Nunca usted ve a Jesús hablando de los servicios fúnebres, nunca. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahorita lo observo. Nunca hemos visto a Jesús visitando. Dios bendiga a la gente que nos observan a través, ¿verdad?, de Facebook. Nunca usted ve a Jesús, amado hermano, que trabajaba de esa manera. Los 3 milagros de resurrección fueron 4, pero 3 de ellos, uno se había muerto, que era la hija de Jairo, en cuestiones de minutos o quizás lo más horas. 2, el hijo de la viuda ya había muerto, quizás hasta habían pasado más de 24 horas porque iban de camino al entierro. 3, resucitó a uno después de 4 días de muerto. ¿Ok? Y el 4 se resucitó el mismo. Qué tremendo. Esos son los 4 registros bíblicos que tenemos. Imagínense. Dice que cuando llegaba la noche le traían los enfermos y los sanaba todo. ¿Qué está pasando entonces con ese poder que operaba en Jesucristo, que tiene que estar en nosotros? La iglesia necesita dejar y deslizarse de todo espíritu de incredulidad y de duda.
Y esto es como tirarle una bomba nuclear a la iglesia del Señor hoy en día. Cuando usted comienza a hablarle a la gente de los milagros, del poder, de la sanidad, porque hoy en día tenemos una teoría de que los milagros, la sanidad, de que eso no son importantes. Entonces dígale a Jesús que no sirve ninguna de las cosas que nos dejó en la Biblia, porque Él nos dejó más que predicación, actos de milagro y de poder. Y el único problema que tenemos hoy en día es que la gente utiliza un pasaje bíblico así de grande para tirarle al zafacón todos los milagros y las sanidades. Y utilizan el capítulo 7 de Mateo, versículos del 20 al 23, donde dice: porque muchos vendrán en aquel día y dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y Él les dirá: apartad de mí, hacedor de maldad, nunca les conocí. Pero no conocen de dónde Jesús se está refiriendo cuando dijo estas cosas. Del capítulo 12 de Deuteronomio, cuando dijo: si viniese un profeta y tuviese sueño, y el sueño del profeta aleluya se cumpliere, y después que se cumpliere les dijera a ustedes: venid en pos de mí y busquemos y sirvamos a otros dioses, no les sigan. Pero Jesús ni tenía sueño, ni le decía a nadie que siguiera a otros dioses. Él estaba refiriéndose a los falsos maestros, porque lo dice, y los falsos profetas, muy claro. Entonces, amado, alabado sea el nombre del Señor, vamos a comenzar a meternos en la palabra. Olvidémonos de todos los que quieren echar al zafacón el poder de Dios. Porque cuando Jesús enviaba a los discípulos de 2 en 2, y después Lucas capítulo 10 envió a los 70, les digo: vayan, prediquen, el reino de los cielos ha venido, y estas serán las señales para que ellos sepan que el reino de los cielos ha venido: limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Lo que por gracia recibiste, de gracia tal. Mire, no hay, si usted se va a Haití, se va a África, se va a Cuba y en otros países donde se practica el vudú y el espiritismo y estas cosas, esa gente practica actos de milagros y engaña a la gente con cosas falsas. Pero le llama la atención a la gente. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Le llama la atención de tal manera que la gente le cree. Entonces, ¿por qué el evangelio la gente está diciendo hoy en día que los milagros? No. ¿Sabes? Cuando la gente habla de esta manera, porque nunca han experimentado un milagro. Y tú no puedes dar lo que tú nunca has tenido. El otro. Dios bendiga a las personas que nos están viendo a través del Facebook Live. Georgina Novoa, Bebo Zaino, Lorena, o de Lorraine, Ohio posiblemente, o Lorraine, Ohio, Elba Guzmán, Gina Núñez, Waleska Rivera, Isabel Medina, Pastor Edwin Vázquez, Francesca Enríquez y Belis Román. Dios bendiga. Tenemos a esas vidas que están a través del Facebook Live. Alabado sea el nombre del Señor. Y esperamos que la palabra de Dios haya sido de bendición para ellos también. Amén, amado. ¿Por qué? Porque tenemos que ser libertadores. Cristo es nuestro libertador. Vamos a estar en pies. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Mi alma te alaba y te bendice Dios. Mi alma te alaba y te bendice Dios. Aleluya. Mientras cantamos este coro, hacemos una oración también y damos por terminado. Aleluya. Sin antes olvidarnos de que usted ha sido llamado a ser un libertador. Amén, amado. Gloria al nombre del Señor. Bueno, esto es una pequeña plena, así que los que saben lo que es una plena, este es el ritmo de plena. Pero es un corito que usted canta en la iglesia y tiene que ver con los milagros y todo esto. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Bien, ahora pues, vamos. Por la sombra de Pedro se sanará el enfermo. Aleluya. Eso es. Por la sombra
Gracias, Señor. Bien, mis amados hermanos.